bienvenidos. Estamos en el curso de razonamiento verbal y aquí tenemos dos valores importantes que queremos insistir, que queremos de que tú seas protagonista también, de que puedas valorar el esfuerzo que tú estás haciendo y que estoy seguro que los que están alrededor tuyo también, como son la laboriosidad y la cooperación. ¿Cómo te está yendo con esos valores? ¿Estás esforzándote? ¿Eres consciente de lo que estás dando? ¿Estás trabajando en casa también? ¿Estás apoyando a tu familia en las responsabilidades del hogar? Como adolescente queremos formarte y los valores son parte de eso. Así es que no olvides para este mes los valores de la laboriosidad y la cooperación, que estoy muy seguro que cuando terminemos el año escolar vamos a estar siempre recibiendo la recompensa que eso significa, el hecho de poder trabajar de alguna otra manera con estos valores. Así que no olvides la laboriosidad y la cooperación. Muy bien, chicos. Vamos ahora a poder trabajar el día de hoy el tema que tenemos para cada uno de nosotros. Tenemos un tema muy, pero muy importante en el área de razonamiento verbal, siempre desafiándote a que tú puedas explotar esas características y esa forma en la cual nosotros tenemos de poder discriminar, analizar, leer, cultivar mucho la lectura. Es importante, chicos, que cultivemos la lectura. Miren esta imagen que tenemos a continuación. A veces decimos que solamente la lectura consiste en textos, pero el análisis y la lectura también es audiovisual. Aquí tenemos una imagen para poder leerlo, para poder inferir ciertas ideas, para que tú puedas entender por qué tenemos esta imagen y de qué forma se relaciona con el tema que tenemos el día de hoy. Así es que tómate unos segundos para poder analizar esta imagen. Muy bien. ¿De qué forma podemos analizar la imagen? ¿Qué es lo que observas allí? ¿Qué es lo que comúnmente nosotros realizamos y vemos? Ok, tú miras, profesor, aquí veo a tres personas de autoridad. Sí, es cierto. Se puede decir de que por por el símbolo que hay en la mesa, se ve que es un juzgado, ¿no es cierto? Un tribunal de justicia. Sí, son tres jueces que están allí, están dictaminando, me imagino, un caso peligroso, un caso penal, y de alguna otra manera están deliberando o están tratando de dar una sentencia, ¿no es cierto, chicos? Qué difícil será para estos jueces determinar un caso, ¿verdad? Los jueces tienen mucha responsabilidad porque no es fácil poder dirimir un caso, solucionar un problema. Y para poder juzgar hay que tener criterios, hay que tener bases, hay que tener mucho conocimiento del tema. No es fácil ser un juez, no es fácil criticar a aquel que ha cometido un delito, aquel que es justo o injusto. En fin, no es fácil. Y es que la crítica, el hecho de juzgar, que nosotros todos estamos en las condiciones de juzgar, y estoy hablando de una apreciación de juzgar positiva, con raciocinio, con criterio, con argumento. Eh, no estamos con un juzgar deliberado, ¿ok? Es la crítica, la crítica. Y hay que entender, conocer, hay ciertos pasos para poder determinar una sentencia. El día de hoy quiero tomar la figura de este Tribunal de Justicia para hablarte de un tema que tiene que ver con la crítica, para hablarte de un tema que tiene que ver básicamente con el aspecto crítico. ¿Cómo nosotros criticamos? A ver, somos muy fáciles de criticar a las personas, ¿verdad? ¿Mm? Y es cierto, somos muy fáciles de criticar, pero cuando se trata del lado académico nos hace difícil criticar. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la lectura crítica. ¿De qué forma la lectura crítica nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nuestra capacidad de juzgar, de opinar, de argumentar? Es un tema relacionado a muchos temas que ya hemos visto cada semana y que yo espero que en esta mañana podamos entender y aprender a criticar de una manera correcta y académica. Ahora, ¿qué es la lectura crítica? En primer lugar, tenemos que entender que es una lectura. Tenemos que leer, chicos. Tenemos que tener el hábito de leer. Cualquier tipo de lectura nos va a alimentar la mente de manera cultural, académica. La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico.
Se podría decir que la lectura crítica es sinónimo de una lectura analítica. Esto significa que además de comprender lo que se dice o lo que dice un texto, se intentará analizar lo expresado. Analizar, disgregar el todo en partes. Eso es analizar, disgregar el todo en partes con el objetivo de verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. No toda información es verídica, tenemos que analizar, no todo lo que leemos vamos a recibirlo o lo vamos a interiorizar, tenemos que analizarlo, tenemos que saber qué es cierto, qué es falso, cómo se presenta la información. Entonces ese es el propósito de una lectura analítica, crítica. Por eso es importante que no todo lo creamos, que sepamos analizar. Ahora, para eso, para lograr ese objetivo, necesitamos pasos, pasos importantes. ¿Qué pasos necesitamos para una lectura crítica? Por lo menos son dos pasos que nos va a ayudar en el trabajo que vas a hacer tú más adelante. Vamos con dos pasos. En primer lugar, el primer paso. A ver, quiero que leas allí en tu sesión de clase porque te estás guiando en una sesión. ¿En qué consiste el primer paso? A ver, ¿en qué consiste este primer paso? ¿Ok? ¿Sí? El primero es comprender. Muy bien, chicos. Comprender de la mejor manera posible el texto, que será el objeto de estudio. El texto, comprenderlo. Y nosotros ya hemos visto muchos temas, o por lo menos tratamos muchos temas de la comprensión lectora. En este sentido, se deberá intentar sintetizar, resumir el contenido. Y aquí está el primer paso, separando las ideas principales de las secundarias. Ahora, después se buscará intentar separar aquello que es valorativo al autor, o sea, cuál es la intención comunicativa del autor a darnos un texto de esta manera, por qué dio el texto, y eso se debe a una crítica del autor. Entonces, aquí vemos, en primer lugar, el primer paso. ¿Ok, chicos? El primer paso importante que es ver el tema de las ideas principales y la forma como poder criticar a través de la intención del autor. Vamos a detenernos aquí y vamos a ver un pequeño video sobre la importancia que tiene la crítica, ¿ok? Y de qué forma podemos criticar y comprender las ideas y de qué manera poder sacar una conclusión en base a un juicio crítico, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Espero que todos estemos atentos y vamos a ver de qué forma se desarrolla el comentario crítico, ideas principales y la intención del autor. Vamos a ver el desarrollo del comentario crítico personal como una estrategia importante en la lectura crítica. Desarrollo del comentario que presentamos. Hola de nuevo. Falta poco para terminar con las estrategias de comprensión lectora correspondientes a esta unidad. En esta ocasión te presentamos una titulada Desarrollo del comentario crítico personal. Muy bien, esta es una estrategia, Para obviamente es una sesión. Debemos seguir 4 pasos después de leer un texto. Ok, vamos con eso. Confirma o rebate la idea central del texto. Aporta algún argumento a favor o en contra. Segundo, valora si son convincentes y válidos los argumentos presentados por el autor. Tercero, opina de modo personal sobre el tema o las ideas principales. Cuarto, relaciona la idea principal con algo de lo siguiente: conocimientos culturales, libros, películas, refranes, vivencias y experiencias. Parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Veamos el siguiente ejemplo. La importancia de comer de todo. Algunos comen solo dulces y postres, y esto no está nada bien. Hay que comer de todo. Debemos seguir una alimentación variada, porque de lo contrario, nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias, nutrientes, y estas se hallan repartidas entre las diferentes clases de alimentos.
Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Por eso debemos comer de todo. No comer algún tipo de alimentos puede producirnos problemas de salud, puesto que nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o de vitaminas. De esta forma realizamos la estrategia. Paso 1. Confirma o rebate la idea central del texto. Los seres humanos necesitamos de todos los nutrientes para tener una vida sana. Paso 2. Valora si son convincentes y válidos los argumentos. El autor menciona que es importante consumir todos los alimentos, pero no dice en qué porciones, ni los nutrientes que encontramos en cada uno de estos. Paso 3. Opina de modo personal sobre el tema o las ideas principales. Considero que para estar sanos necesitamos una alimentación completa y balanceada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el autor, ya que la variedad de alimentos nos proporcionará lo que nuestro cuerpo necesita para sentirse bien. Paso 4. Relaciona la idea principal con otros conocimientos. La idea principal del autor la podemos relacionar con las personas vegetarianas. Ellas, aunque no consuman la proteína de la carne, la adquieren de otros alimentos, como la soya, para estar sanos. Y de esta manera desarrollamos nuestro comentario crítico personal. Muy bien, chicos. Muy bien. Volvamos nuevamente a los pasos que estábamos hablando sobre nuestra lectura crítica. Qué importante, ¿no? ¿Qué ejemplo, qué relación da entre los alimentos? Para poder opinar de una manera académica, sabia, tenemos que extraer ideas principales, tenemos que leer, tenemos que analizar la intención comunicativa. Pero eso nos lleva a un segundo paso. La importancia de la crítica, de la lectura crítica, tiene que ver con leer otros comentarios. ¿Qué dice los otros comentarios sobre el texto? El segundo paso es leer otra bibliografía o fuente que trate el mismo tema. Finalmente, conviene realizar una comparación entre los datos y las argumentaciones esbozadas en estas distintas variantes de tratamiento para no quedarnos con una sola interpretación. Es importante, yo siempre digo, de que para analizar un texto necesitamos el apoyo de los críticos, necesitamos el apoyo de los comentaristas, necesitamos el apoyo importante de la valoración de otros. ¿Qué han dicho otros sobre el texto? Incluso, ¿qué han dicho los antepasados nuestros sobre el texto? Esto va a ayudar muchísimo a entender la importancia que tiene nuestro texto en todos los sentidos posibles. Entonces, yo espero de que nosotros podamos entender que la importancia del texto tiene que ver con una lectura crítica, con una lectura importante, con una lectura netamente didáctica. ¿Ok, chicos? Esta lectura didáctica nos va a ayudar muchísimo a entender lo que otros opinan. Primer paso, entonces, ideas principales y intentar buscar comprender la intención comunicativa del texto. En segundo lugar, tenemos que leer fuentes bibliográficas que nos ayuden a nosotros captar la idea de otros autores que dicen del texto. Para eso, tenemos, como dice, no hay que comer de todo, hay que leer de todo, hay que no quedarnos con una sola interpretación. Vamos a mostrar un breve ejemplo de una lectura titulada Platero y yo, que es la obra de Juan Ramón Jiménez, el español. Vamos a leer un fragmento, la primera parte en prosa de esta lectura de Platero y yo. El texto dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy,
Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo. Los hombres del campo, vestidos limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero y plata de luna, al mismo tiempo. Es una lectura tierna, eh, es una lectura importante, es una lectura muy, digamos, descriptiva, porque el autor aquí está usando muchos recursos de lenguaje propio para hacernos entender la importancia que tiene el texto, para darle más persuasión, para convencernos y llenarnos de un mensaje importante. Entonces, lo que queremos nosotros es entender, el texto tiene una mecánica importante, tiene algo de idea aquí. ¿Qué es lo que el autor quiere transmitirnos a raíz de este texto? Y para eso vamos a seguir los pasos importantes de este texto que nos va a ayudar muchísimo a captar todas las ideas posibles. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver el primer paso. El primer paso es extraer ideas. Y la idea principal, ¿en qué consiste la idea principal de este texto? ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Para estructurar una idea principal, tenemos que hacerlo a través de una oración aseverativa. Por ejemplo, se está hablando de la ternura de Platero. Sí, se está hablando. Mira, dice, Platero es pequeño, es peludo y suave, blando, como de algodón. Sus ojos son dos escarabajos de cristal. Está hablando básicamente de la ternura que esconde este animalito, este burrito llamado Platero. Incluso el color de su piel, de plata, es esa ternura inquietante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otros aspectos podemos decir sobre Platero como idea principal? La amistad de Platero. Miren allí. Ok, vamos a retomar la idea. Tenemos ahí también la amistad de Platero. ¿Dónde vemos eso? A ver, lee allí y quiero que me digas dónde ves tú la amistad de Platero. Por ejemplo, es lógico que su dueño, de alguna otra manera, está eh, hablándonos de su animalito. Dice allí en el segundo párrafo, dice, lo llamo dulcemente, ¿no? Lo llamo, dice, come cuanto le doy. O sea, este hombre está tratando a su animalito como si fuera su amigo. Por eso una idea principal sería la amistad de Platero. Entonces tenemos la ternura de Platero, tenemos la amistad de Platero como dos ideas principales que se nos vienen. Ahora, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué quiere mostrarnos a través de este extracto, de este fragmento? Hay muchos aspectos de descripción. Está describiendo a su animalito, tanto externamente como internamente. Externamente lo sabemos en el primer párrafo. Internamente está hablando de su cariño, de su amor, de su compañía y cómo otros halagan eso. Entonces, la idea, la intención comunicativa de este párrafo es mostrarnos la descripción externa e interna de Platero. O sea, Platero es un animalito muy humano, está humanizando al animalito. En este primer paso, entonces, descubrimos ideas principales, descubrimos la intención comunicativa del autor. Ahora, en este segundo paso, que para eso vamos a ver un pequeño comentario, ¿qué es lo que otros autores dicen de este fragmento o de la obra entera? ¿Ok? Vamos a ver entonces, a continuación, un comentario sobre Platerio. ¿Ok? ¿Qué es lo que otros autores afirman sobre Platero y yo? Es importante entender que esta obra es parte de la literatura española. Tenemos que conocer muchos datos alrededor de la obra. Vamos a escuchar entonces un pequeño comentario de este segundo paso de Platero y yo. Yo de Juan intentaré darte la respuesta.
Hace poco un estudiante me preguntó, ¿qué es la literatura? Pensé en citarle algún concepto formulado por algún pensador o literato que durante años han estudiado sus implicaciones, pero me abstuve. Y no porque dudara de que mi estudiante no tuviese las capacidades para comprender o que el experto el que citara utilizara demasiados tecnicismos. No, no era eso. La literatura es algo muy complejo. Muchas personas creen que la literatura es un conjunto de libros viejos y polvorientos, un grupo de señores semicalvos que usan boinas para ocultar lo que ha hecho el paso del tiempo con sus cuerpos, que fuman puros y que escuchan boleros. Para otros el término se relaciona con un puñado de libros de obligada lectura que le imponen en el colegio o en la universidad y que tienen significados complejos más allá de lo escrito. Llegado a este punto, quizá tú mismo te preguntes, ¿y qué es la literatura? Intentaré darte la respuesta a esa pregunta analizando un fragmento del libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera que se diría todo algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Este es uno de los inicios más hermosos que he podido encontrar en todos mis años como lector. Sencillamente Juan Ramón Jiménez, su autor, pudo haber dicho, Platero es pequeño, de pelo blanco y suave y de ojos negros. Pero no, encontramos una vívida imagen de un personaje ficticio descrito con tanto detalle como si en verdad hubiera existido. Y es que la primera vez que leí este libro, hace más de 20 años, cuando era un niño, creí que Platero era real, que en verdad había existido, y cuando llegué a los últimos capítulos del libro, sentí la muerte de Platero como propia. Y ahí está un primer acercamiento de lo que es la literatura. La literatura es magia. Volvamos al fragmento. Jiménez utiliza 6 adjetivos: pequeño, peludo, suave, blanco, duros, negro, para describir cómo es el burrito Platero. Además, utiliza varias figuras literarias que son formas de insuflarle vida a un texto para embellecer lo que se dice. Pondré un ejemplo. Observemos cómo utiliza una metáfora que es una forma de comparación en la que se corresponden dos elementos buscando un punto en común. El autor nos dice que Platero es tan peludo y blanco que lo imagina hecho de algodón. Si tomamos esa frase de manera literal, no tendría ningún sentido, pero de alguna forma logramos captar lo que quiere decir el escritor. Era muy fácil decir, Platero es muy peludo, pero esas 4 palabras no eran suficientes para describirlo. Debía ser expresar su realidad sobre Platero de alguna forma que mostrase su amor. 4 palabras comunes no eran suficientes, como tampoco es suficiente decir te amo a alguien por quien sentimos una profunda pasión. Debía expresar lo que sentía de manera artística, debía maquillar, embellecer lo que decía. Y he allí otro concepto de la literatura. La literatura es arte. La literatura es entonces un arte, el arte de las palabras, el arte del lenguaje. Y esto lo vemos en la forma como es posible que al leer podamos crear mundos imaginarios y transportarnos a ellos. Que seamos capaces de recrear los detalles de cierto personaje y llegar a amarle u odiarle. ¿Cómo es eso posible si no fuese algo mágico? Por eso, en muchas culturas antiguas se le atribuían el lenguaje un origen divino, y aquellos que contaban historias les consideraban un puente entre las divinidades y los mortales. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció este comentario sobre este segundo paso? Qué importante, de verdad, qué importante se viene a la mente cuando hablamos
de estos espacios, ¿no es cierto? Hablamos básicamente de lo que significa la obra. Eh, Básicamente esta obra nos muestra muchos aspectos importantes y estos aspectos importantes nos va a ayudar muchísimo a entender todo lo que estamos conversando. Esta prosa está llena de metáforas y bellas descripciones poéticas. Vimos el comentario de un literato o de un lector en donde él afirma a través de los primeros palabras cómo el autor trata de embellecer con las figuras literarias. El autor usa el retrato como forma literaria, está usando el retrato de Platero. Ahora, para su elaboración, el escritor se basó en recuerdos de su infancia y por eso se mezclan momentos de la realidad, el pensamiento y de los sentimientos del mismo. En este segundo paso, entonces, la idea es tratar de leer un comentario sobre este texto y nos apoyamos en otras fuentes bibliográficas. Así, podemos sacar una conclusión sobre esta lectura crítica de Platero y yo. Muy bien, chicos. Esta mañana entonces queremos animarte a que puedas leer, que podamos resolver juntos las actividades que tenemos a continuación. Tú tienes una sesión de clase, yo te voy a pedir, aquellos que trabajan conmigo en una plataforma, que puedas llenar verdadero y falso según corresponda. Por ejemplo, hablar de una lectura crítica es igual a algo analítico. Sí, el análisis tiene que ver básicamente con disgregar todo en partes, ¿ok? Verdadero. ¿La bibliografía es toda fuente de otros autores? Sí, en realidad toda bibliografía es la opinión y el comentario de estudio. No es que vamos a copiarnos un comentario, sino analizar el estudio, la investigación de otros autores del texto, en base a su experiencia, en base al aspecto académico. ¿La intención del autor es nuestra propia intención? No. Nosotros tenemos nuestra propia opinión. Todo texto transmite un mensaje o valoración, sí. En realidad debe transmitir un texto todo mensaje o valoración. Esto es muy, pero muy importante. Las ideas principales van en el segundo paso del comentario. ¿Será así? No, no tanto así. Entonces, nosotros tenemos que entender la importancia que tiene el texto en realidad por lo que afirma el escritor, ¿ok? Muy bien. El objetivo de una lectura crítica es entonces, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Analizar y comprender y concluir un texto. Ese es el objetivo de una lectura crítica, ¿ok? Muy bien, chicos. El primer paso para una lectura crítica, ¿cuál es? Interpretar, extraer ideas o resaltar los hechos de un texto. A ver. Muy bien, el primer paso es extraer ideas. Las ideas tienen que estar formadas a través de oraciones, por lo general, o frases nominales. Alternativa B. Vamos terminando con este segundo paso. El segundo paso para una lectura crítica, ¿cuál es? A, hacer un comentario personal del texto. B, investigar y entender los comentarios de otros. O C, subrayar ideas. Muy bien. ¿Cuál es este segundo paso? Muy bien, investigar y entender los comentarios de otros. Ese es nuestro segundo paso en esta lectura crítica. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, vamos a continuación a dejarte una actividad de extensión para que tú sigas profundizando en este tema sobre la lectura crítica.